Bienvenido aún también a aquellos que nos estarán compartiendo y nos estarán escuchando a través de las redes sociales. Sabes que hoy hay un mensaje maravilloso. Un mensaje, sabes, que nos habla sobre un varón de Dios que fue llamado. Pero dice la Biblia que cuando Dios llama a este varón, dice la Biblia que este varón termina rechazando el llamado de Dios. Dice que Dios lo llama a Jonás a hacer una tarea, pero dice la Biblia que Jonás no quiso realizarla porque se ve que le fue o sintió en su corazón como que fue una tarea muy difícil, una tarea que no era agradable. Dice que cuando Dios habla a este profeta llamado Jonás, le dice: Jonás, tienes que ir y pregonar y predicar a Nínive, porque aquella ciudad es una ciudad que se ha hundido en el pecado, que se ha vendido, que me ha dado la espalda. Es una ciudad que está muy lejos de mi presencia, se ha alejado mucho. Y dice que Dios quiere mandar a Jonás para que vaya y sea un canal de bendición, pero dice que Jonás, en vez de irse hacia Nínive, hacia la ciudad, hacia el lugar en donde Dios lo quería enviar, dice la Biblia que Jonás termina tomando otro viaje, tomando otro camino, y se termina yendo hacia Tarsis, desobedeciendo a Dios. Dice que Dios tenía un plan para usarlo a Jonás. Muchas veces sabes que Dios tiene un plan para nuestra vida, para usarnos. La Biblia dice que Dios nos ha escogido para una tarea, para ser de bendición, para anunciar el mensaje a otros. Vamos a bajar un poquito el volumen del micrófono. Dice que Dios nos ha llamado, Él nos ha escogido, no nosotros a Él. La Biblia dice que Dios nos ha escogido, no nosotros a Él. Dios dice que justamente había seleccionado y había escogido a Jonás para que él realice una tarea, pero Jonás dice que al principio no la quiso tomar, porque no era una tarea fácil, porque no era una tarea agradable. Sabes que así suele pasar muchas veces, que Dios nos llama a veces para un plan, Dios nos llama para un propósito, pero muchas veces el hombre a veces le desagrada hacer esa voluntad. Cuando Dios a veces nos llama a cambiar de vida, a renunciar a nuestra forma de ser, cuando Dios nos llama a querer ser instrumento a veces para la obra de Dios, a veces que el hombre le disgusta porque a veces sabes que esa tarea o ese desafío termina siendo justamente un esfuerzo. Sabes que cuando Dios llama a una persona, Dios lo llama justamente para llevarlo un tiempo de bendición, pero también ese tiempo requiere esfuerzo, requiere a veces sacrificio, requiere entrega. Y Jonás dice que no le agradó mucho el objetivo y la tarea de poder ir y predicarles a otros, porque Jonás pensaba que era un pueblo que tenía un corazón endurecido, que no quería cambiar. Pero sin darse cuenta, Jonás se dio cuenta con el tiempo, a través de sus actitudes, que el corazón duro lo tenía Jonás, no lo tenía Nínive. Nínive era, dice la Biblia, una ciudad que jamás había escuchado de Dios, pero Jonás ya conocía. Jonás había tenido su encuentro con Dios, pero la tarea que Dios le había mandado a Jonás no le agradó, y esto provocó que empiece a desobedecer. Sabes que cuando a uno no le agrada lo que a veces Dios nos pide, a veces como eso a veces nos termina causando disgusto, el hombre termina desobedeciendo a Dios, porque es algo que a veces al hombre no le complace, y todo lo que a veces el hombre no le complace lo termina rechazando. Es así. Lo que a veces el hombre no le gusta, o que a veces el plan o la idea que muchas veces Dios nos habla, si ese plan a veces no va acompañado, no va como unido a la visión que nosotros queremos hacer en la vida, la terminamos rechazando. Por eso hoy la gente quiere vivir en el pecado y Dios le habla sobre la santidad, sobre una vida nueva. Y ese pedido y ese llamado que Dios invita a la gente, como la gente quiere a veces vivir en lo malo, vivir en rebeldía, vivir llevando una vida como ellos quieren, entonces lo termina rechazando, porque todo aquello que no nos causa gusto o placer, el hombre lo rechaza. Jonás dice que era un varón que conocía de Dios, pero dice que rechaza el llamado de Dios, porque no le agradó, porque sabía que era una tarea difícil, era una tarea justamente que él la tenía que desarrollar como hijo de Dios. Era una tarea porque era su responsabilidad como hombre de Dios, pero dice que no la quiso hacer. Y cuando uno no quiere hacer algo es porque estás rechazando a veces el llamado de Dios, ya rechazas a veces la invitación del Señor.
Dice que le sucedió a Jonás así. Entonces cuando Jonás dice que parte hacia la ciudad de Tarsis, dice que se sube un barco para ir a ese lugar. Dice que Dios había preparado todo un acontecimiento para que Jonás se dé cuenta que la decisión que él estaba tomando estaba mal, que tenía que volverse a él. Entonces Jonás dice que sube al barco y empieza a ir navegando hacia lo que es la ciudad de Tarsis, pero dice la Biblia que en medio de este viaje, en medio de esta travesía, dice que Dios empezó y provocó todo el mar por aquel donde estaba navegando Jonás. Dice que el mar empezó a descontrolarse. El mar dice que empezó a embravecerse fuertemente, porque Jonás estaba yendo contra de la voluntad de Dios. Cuando una persona quiere ir en contra de la voluntad de Dios, empezarás a sentir a veces cómo todo empieza a desbordarse en tu vida, cómo todo empieza a desconfigurarse, todo lo que a veces parecía ordenado. Cuando el hombre empieza de a poco a tomar actitudes que a Dios no le agrada, el hombre empieza a sufrir turbulencias en su vida, turbulencias en el trabajo, en la economía, en la salud, en muchas cosas a veces que a veces son permitidas con Dios porque nos quiere llamar nuestra atención, quiere de una u otra forma que el hombre pueda recapacitar. Dice que en todo esto Jonás no era el único que estaba en el barco, sino que también habían otros navegantes. Y cuando todo esto empieza a suceder, las personas se dieron cuenta que no era un acontecimiento natural, que el mar se pueda embravecer tan fuerte, hasta tal punto que parecía que la barca se iba a hundir. Y dado esta situación, dice que Jonás se da cuenta del error que había hecho. Jonás empieza a entender que esto que estaba sucediendo no era algo natural, no era algo normal. Cómo su entorno empezó a ser de maldición, cómo su entorno empezó a irse para mal. Jonás sabía que todo esto venía a causa de él. Porque no solo ahora el mal, la desobediencia que Jonás había tomado ante Dios, no solo le estaba afectando a él, sino que le estaba afectando a los que estaban dentro del barco. Cuando una persona sabe que no quiere obedecer a Dios, no solo termina perjudicando a esa persona, sino que termina perjudicando al entorno. Jonás dice que sin darse cuenta su desobediencia estaba provocando ahora que el barco en donde él estaba y la gente que estaba dentro de ese barco se estaba por hundir. Todos estaban por morir. Pero Jonás se da cuenta y dice: esto ha acontecido porque yo he desobedecido a Dios. Y la única forma de que el mar se detenga, de que el mar se calme, dijo Jonás, es que me echen al mar. No hay otra. Porque Jonás simbolizaba esa parte de la desobediencia. Y a veces que cuando las cosas están mal, cuando las cosas no empiezan a ordenarse, a veces que la única forma es sacar la desobediencia, sacar lo malo a veces que uno tiene. Porque hasta que Jonás permaneciese en el barco, el mar iba a seguir embravecido cada vez más. Es más, no solo eso, la Biblia dice que cuando Jonás les dice a los marineros que lo tenían que tirar para que todo esto se acabe, los marineros dicen que trataban de una u otra forma con sus propias fuerzas tratar de mantener el barco justamente a flote. Y dice que cuando ellos quisieron tratar de retener a Jonás y tratar de hacer que la barca no se hunda, dice que el mar más se empezó a embravecer. Porque Jonás quería salir de ese lugar, porque sabía que la consecuencia había venido por causa de él. Pero el problema ahora que también los que estaban con Jonás no lo querían soltar a Jonás. Y ya Dios no estaba enojado con Jonás, sino que Dios empezó a enojarse ahora con los que estaban en el barco porque no lo querían soltar. La Biblia dice que nosotros no tenemos que participar del pecado ajeno de la gente, sin importar quién sea. No podemos retener lo malo del otro, no podemos guardar el pecado del otro, no podemos esconder lo que está mal, dice la Biblia, porque a veces que Dios se termina enojando no porque estamos cometiendo un error, sino a veces porque somos parte, porque tapamos, porque callamos. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado como pecado, dice la Biblia. Dice que ahora el mar empezó a embravecerse cada vez más, pero ya no por Jonás, sino por estas personas. Y las personas se dieron cuenta que la única forma de que todo esto calme era echar a Jonás. Y los marineros dicen que tiran a Jonás al mar. Y dice que Dios tenía un pez grande preparado que tragase a Jonás. Así dice que cuando Jonás es echado al mar,
dice que un pez grande lo come. Y Jonás dice que estuvo ahí en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Cuando Jonás está en el vientre del pez, dice que Jonás se da cuenta del error que cometió. A pesar de que Jonás fue una persona, ejemplo, figura de lo que a veces el ser humano suele pasar cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide algo y a veces esa tarea no nos agrada, terminamos escogiendo a veces el camino más fácil, el lugar más cómodo, la actitud más cómoda, y a veces que por ir en contra de Dios o a veces por desobedecer la voz de Dios, el hombre empieza a atravesar consecuencias, y esas consecuencias a veces nos terminan golpeando de una u otra forma, hasta que viene la conciencia que ha sido puesta por Dios, y a veces que la conciencia misma nos empieza a acusar y nos dice: no tendrías que haberlo hecho, no tendrías que haber cometido ese error, no tendrías que haber tomado esa decisión. Jonás dice, estando dentro del pez, Jonás empezó a sentirse mal. Pero es bueno a veces, ¿sabes?, sentirte mal cuando tú le fallas. Lo malo sería es que cuando tú hagas algo malo no te sientas mal. Eso sería verdaderamente lo malo. Porque eso significa, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se ha ido de la vida de alguien. La Biblia dice que una de las señales más importantes que el Espíritu Santo estará en nosotros es que nos traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando el hombre deja de sentirse culpable, cuando el hombre deja de sentir esa parte de rechazo o esa culpa que a veces la conciencia nos termina dando en nuestra mente, es porque verdaderamente Dios se ha alejado de nosotros. Dice que Jonás había desobedecido, pero esto no significó que Dios se haya alejado de Jonás. Dios estaba con Jonás, pero Dios le quería enseñar que eso estaba mal. La decisión que él había tomado al principio estaba mal. Y por eso dice que Jonás tiene la capacidad de arrepentirse, de reconocer, aun cuando estaba en el vientre del pez, sufriendo en la misma oscuridad. Dice la Biblia que cuando todo esto aconteció, dice que Jonás se acordó de Dios y clamó a él. Y dice que Dios termina escupiendo a través del pez. Dice que el pez vomita a Jonás, como sacándolo de la dificultad. Porque es así, sabes, que cuando las cosas para que se ordenen en la vida de alguien, solamente a veces hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que ponerse a cuenta, y las cosas se vuelven a normalizar. Al hombre le es difícil a veces normalizar su vida porque no tiene la capacidad a veces de ponerse a cuenta con Dios, de solamente reconocer que ha fallado, de reconocer que quizás ha tenido descuido, ha sido una persona quizás impulsiva, se ha enojado de más, y a veces, como el hombre no reconoce a veces su error, el hombre a veces termina preso, el hombre termina quedando en el vientre del pez. El pez era un simbolismo de un castigo de Dios hacia Jonás. Pero hay algunos que se quedan a veces en el momento ese, dentro del pez, y nunca salen a veces del pez, porque para salir del pez, para que el pez te vomite, tienes que cambiar de actitud. Solamente tienes que volverte a Dios, es así de fácil. Algunos piensan que obtener la bendición de Dios es muy difícil y a veces es muy fácil, es muy sencilla. Nosotros como seres humanos, sabes que a veces la hacemos tan difícil hacemos para que Dios se acerque a nosotros, nos pueda bendecir, nuestra mente cambie. Pero dice que Jonás al final termina siendo vomitado, porque él se arrepintió, falló, desobedeció, claro que sí, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y dice que Dios vomita a Jonás, lo expulsa, para encargarle otra vez una tarea. Porque a veces que el hombre se puede rebelar, a veces el hombre puede rechazar el llamado de Dios. Pero cuando una persona tiene la capacidad de volver a darse cuenta de lo que hizo, que le dio la espalda a Dios, quizás se enojó, cuestionó a Dios, pero tiene la capacidad otra vez de volverse a Dios, ahí es donde se cumple la palabra, es que Dios terminará y cumplirá su propósito en nosotros. ¿Sabes en quién Dios puede cumplir y terminar su propósito? En aquel que siempre se vuelve a Dios, en aquel que siempre tiene la capacidad de reconocer sus errores, que a pesar de que falla, puede volverse a Dios. Ese es el cual siempre el plan de Dios sigue presente.
Dice la Biblia que cuando el pez vomita a Jonás, Dios le habla por segunda vez. ¿Sabes? Vamos a leer esta historia en este momento. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así, libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 6. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así, libro de Jonás. En el capítulo 3, versículo 1, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Dice así: y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. Palabra de Dios, y le damos un aplauso, pero bien fuerte, a la palabra del Rey de los cielos. Mira, dice la Biblia que a pesar de que Jonás erró en el camino la primera vez, a pesar que cuando Dios llama a Jonás la primera vez, Jonás rechaza el llamado, como muchos, a veces así, rechazan el primer llamado de Dios, rechazan la primera invitación a conocer a Dios, rechazan a Dios a veces en acercarse, en conocerle, en entrar un tiempo distinto, porque a veces nos disgusta, porque a veces quizás no nos agrada lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Al joven no le gusta que el padre le diga: anda a hacer tu tarea. No le gusta. A veces así el Hijo de Dios muchas veces no le termina agradando lo que Dios le pide, o aún aquella persona que no conoce de Dios, que Dios lo invita a cambiar de vida, lo invita a acercarse a Él. Sabe que esa persona, para acercarse a Dios, tendrá que hacer un esfuerzo. Tendrá que dejar lo malo, tendrá que abandonar su carácter, su manera de ser, y adaptarse a la palabra de Dios, adaptarse a lo que Dios les dice. Jonás dice que no quiso escuchar, Jonás dice en la Biblia que no quiso recibir el consejo de Dios. Entonces Jonás se va. Pero a pesar de eso, a pesar luego de que Dios castiga a Jonás con el pez que tenía preparado, Jonás, como se arrepiente, dice la Biblia que luego que él se arrepiente y se da cuenta de lo que hizo, vuelve otra vez la palabra de Dios y le dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Sabes que la palabra es tan clara y es tan maravillosa, y a veces nos enseña tantos misterios? Y cada palabra, sabes que muchas veces nos termina dejando grandes enseñanzas. Dice la Biblia: y otra vez vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Uno dirá: pastor, ¿por qué lo remarcará? Porque la primera Jonás rechazó la palabra. La primera palabra le dijo a Jonás: ve a Nínive y predica. Y Jonás rechaza. Pero dice que luego que Jonás se arrepiente, vuelve otra vez por segunda vez la palabra de Dios a hablarle a Jonás. Y le dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vuelve una segunda oportunidad para Jonás. Pues este mensaje, ¿sabes qué? Se habla de esto, de la segunda oportunidad, de las segundas oportunidades con Dios. Como un varón, a pesar de que conocía a Dios, se rebeló en contra de Dios, desobedeció la orden de Dios, rechazó como en un momento su llamado, la tarea que él tenía que hacer, lo que a él le correspondía como hombre de Dios. Pero a pesar de su error, a pesar de su equivocación, tuvo la capacidad de poder arrepentirse, y dice que Dios le vuelve a hablar por segunda vez. Así como a muchos, sabes que Dios les quiere hablar por segunda vez. No sé si habrá una tercera, cuarta, quinta, pero la Biblia nos dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Cada mañana dice que es una nueva oportunidad y Dios nos vuelve a hablar. Para muchos no será la segunda vez, para algunos será la 10ª vez que Dios le vuelve a hablar.
Porque Dios es así. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia. Dice que Dios se tarda en enojarse. Porque Dios prefiere aplicar su bendición, su misericordia, su amor. Y en esta oportunidad, a pesar de que Jonás se había equivocado, Dios le vuelve a traer un mensaje porque él cambió, porque él se arrepintió. Dice, le vuelve a hablar. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué le habla? ¿Cuál es el mensaje? Le dice, anda a hacer lo que te pedí la primera vez. La primera vez me dijiste que no querías ir a Nínive. Ahora te voy a volver a pedir que vayas a Nínive. Porque es la palabra de Dios. Esa es la forma en la cual Dios actúa, Dios habla. A veces que algunos piensan que la palabra de Dios vendrá con un mensaje distinto, con un mensaje nuevo. Y a veces que Dios te volverá a hablar de la misma manera que te ha hablado al comienzo, cuando te equivocaste, cuando fallaste, cuando quizás Dios te pidió algo y no lo quisiste hacer. Bueno, dice que Dios le vuelve a pedir lo mismo que Jonás no quería. Jonás no quería ir a Nínive al comienzo. Así algunos a veces no quieren venir a la iglesia y uno está esperando que Dios me vuelva a hablar, Dios te vuelva a decir, vení a la iglesia, vení a la casa de Dios, vení y buscá, orá, cerrá tus ojos, clamá a Dios. A veces que la gente dice, orar o leer la Biblia me es difícil, no me gusta orar, pastor, porque a veces que me siento como raro, me siento... Y Dios te va a decir, vuelve a orar. Ponete a orar, ponete a leer la Biblia. Entregale tu corazón a Dios. Dice que Dios le vuelve a hablar las mismas palabras a Jonás. Pero para que Jonás entienda que el plan que Dios tenía con Jonás no se había cortado. Que por más que él haya desobedecido, por más que él se haya equivocado, como Jonás se pudo arrepentir, esto provocó que el plan de Dios no se corte. Que el objetivo que Dios tenía para usarlo para Jonás seguía vigente. La Biblia dice que el cielo y la tierra podrá pasar en esta vida, pero la palabra de Dios no pasará. Cuando Dios tiene un plan con cada uno de los que son llamados por Él, si cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad a veces de arrepentirnos, de volvernos a Dios, el plan de Dios sigue intacto. Sigue intacto. Y uno dice, ¿cómo sé, pastor, si es así? Porque Dios le volvió a hablar de la misma manera que le habló al comienzo. Porque a veces así, a la primera, no nos gusta. No entendemos, somos inmaduros. Pero cuando luego pasa el tiempo, recapacitamos y nos damos cuenta que no hemos actuado quizás de la forma correcta, Dios nos vuelve a decir lo mismo. A veces pasa en la familia, pasa en todas las áreas de la vida. Cuando actúas de una forma incorrecta, quizás en el matrimonio, y cuando pasa el tiempo y te das cuenta que hiciste mal, que actuaste mal, te sientes mal, viene la culpa, pides perdón. Y en el matrimonio, ¿qué hay que hacer, pastor? Y hay que hacer lo mismo. Lo mismo que no quisiste hacer: apoyar, acompañar, escuchar, ser paciente, no tratar mal, caminar en fe, tener paciencia, no enojarte. Es como a veces suele pasar en la secundaria, que cuando viene la prueba, el joven tiene que rendir, y como no estudió, como no le importó el poder rendir la materia, entonces no se prepara. Entonces el profesor va y le pone 3, le pone 2. Y el joven se da cuenta que si hubiese estudiado, no tendría que pasar otra vez a recursar el año. Entonces el joven va o la joven va y le dice: profe, deme un recuperatorio, deme una oportunidad más, yo voy a estudiar, voy a hacer lo que sea, pero por favor deme una nueva oportunidad. Y a veces que el profesor ve, se conmueve y le dice: está bien, la próxima semana te voy a tomar un recuperatorio. Y ahora el joven, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a estudiar. Lo que no quiso hacer al comienzo, por el dolor, a veces por el castigo, por la represión, por la culpa que uno siente, a veces que uno lo tiene que aprender
a veces por el dolor. Pero sin embargo, Jonás le dijo, Dios le habla a Jonás y le dice, ve a Nínive y anda y predica otra vez. Y anda a predicar el mensaje que yo te diré. El plan no cambió con Jonás. Como el plan de Dios no cambia para mucha gente que se ha equivocado, a veces que ha rechazado tantas cosas para Dios. Porque no le gustó. Solamente por eso. Porque sabe a veces que es difícil. El compromiso a veces en la fe, en la iglesia, a veces son difíciles. Pero dice que Dios volvió a hablarle a Jonás. Porque ahora Jonás había entendido que no le gustaba estar dentro del pez. No hay que esperar estar dentro del pez para volvernos a Dios, para que Dios nos vuelva a hablar. Pero dice que Dios le vuelve a hablar a Jonás porque Dios quería darle otra oportunidad a Jonás. Y dice, ve y habla a Nínive. Nínive era una ciudad que estaba alejada de Dios. Una ciudad que estaba vendida al pecado, una ciudad que estaba totalmente mal. Y Dios justamente lo manda a Jonás a esta ciudad que estaba mal, que estaba rebelada con Dios, y le dice, anda vos y hablale, pregoná, predicale, decirle que se arrepienta. ¿Sabes por qué Dios dice que manda a Jonás? Porque Jonás ahora sabía lo que era tener una segunda oportunidad. Y Nínive también necesitaba una oportunidad. Yo conozco las oportunidades de Dios, pero yo sé que también otros necesitan conocer de las oportunidades de Dios. Que así como uno estuvo mal, como uno estuvo alejado, rebelado con Dios, y Dios nos ha cambiado, y Dios ha cumplido su obra con nosotros, hemos sido transformados, bendecidos. Dios nos dijo, ve y ahora hablale a Nínive. Hablale a aquel que está rebelado, así como vos te rebelaste al comienzo, como vos no querías escuchar, pero que ahora cambiaste, pero que ahora te pusiste a cuenta y yo te di una nueva oportunidad. Bueno, ahora quiero que vos vayas y le des otra oportunidad a otros, al que todavía nunca conoció de Dios. Un Jonás para un Nínive. Jonás, un profeta que en un momento se rebeló, pero que luego se arrepintió. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Y ahora también había que darle una oportunidad a Nínive, al rebelde, al que no quería escuchar, al que nunca había escuchado de Dios, al que estaba hundido en el pecado. Bueno, Dios dijo, anda y dale una oportunidad. Ve y pregona contra esa ciudad. Porque Jonás sabía que era una ciudad que estaba muy alejada de Dios. Y Jonás pensaba que la gente no se iba a convertir. Y Jonás pensaba que no era agradable, él no tenía que ir a anunciar la palabra a un gran hombre de Dios como Jonás. Él decía, ¿cómo voy a ir yo en medio de tantos pecadores? Así a veces a la gente no le gusta. Porque a veces la tarea de Dios te va a llevar a lugares donde tú no quieras ir. Dice que en un momento Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, cuando Jesús ya estaba por ascender a la eternidad, Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, ahora que has madurado, ahora que ha pasado el tiempo, ahora que has conocido mi palabra, quiero decirte que antes, cuando tú eras niño, tú te movías solo por cualquier lugar y hacías lo que tú querías, pero quiero decirte que más adelante, cuando tú seas anciano, vendrá alguien más y te llevará por un lugar en donde tú no quieras ir. Dándole a entender de cómo a veces es el Espíritu Santo, cómo es la obra de Dios. Cuando nosotros nos conocíamos a Dios, íbamos por donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, tomábamos la decisión que nosotros queríamos porque nadie nos decía. Pero Jesús le dijo a Pedro, pero luego, cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida, Él te llevará a lugares donde tú a veces no vas a querer ir. Él te llevará a hacer tareas que a veces tú no estarás acostumbrada a hacer. Será un lugar de desafío. Y dice que así le tocó a Jonás, por eso él no quiso al comienzo. Por eso es lo bueno que cuando tú no quieres quizás a veces a la primera, a veces que pasa el tiempo, y ese tiempo muchas veces nos enseña a recapacitar, a pensar, nos enseña a escuchar, nos enseña a meditar, nos enseña a poder acercarnos un poco más a Dios, porque este acontecimiento que sucedió Jonás fue para acercarse a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando él había sido tragado por el pez, él se acordó de Dios, dice la Biblia, y clamó.
Y ahí se dio cuenta que él tenía que ir a Nínive, que era una tarea importante, que lo tenía que hacer, que no podía rechazar su tarea como hombre de Dios. Entonces ahora entendía Jonás que Dios le daba una nueva oportunidad y le dijo: anda a Nínive, Jonás, eso es todo. Tenés que ir a predicar, anda a predicar. Porque Jonás quizás esperaba otro mensaje. No, dice la Biblia así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. En esta oportunidad dice que sucede algo distinto a la primera vez. Cuando Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, la primera vez Jonás se va a Tarsis, como desobediente, como inmaduro. Pero la segunda vez Jonás ya había entendido cómo es la obra de Dios. Que cuando uno es llamado por Dios, tú no debes moverte a lugares porque te gusta o no te gusta, sino que lo tienes que hacer porque Dios te lo ordena, porque Dios te manda. Es como el padre le dice al hijo: hijo, vos tenés que terminar la escuela. Y el hijo dice: pero ¿por qué? Si yo no quiero ir a la escuela. Y el padre le dice: pero no me importa si vos querés ir o no querés ir, es tu responsabilidad. Mientras vivas bajo este techo, vas a hacer lo que te diga. Si tú eres un hijo de Dios y quieres ver la bendición de Dios, dice Dios: mientras estés bajo mi techo, mientras tú digas que eres hijo de Dios, tendrás que hacer lo que Dios te pida, sin importar a dónde vayas, sin importar hasta dónde a veces Dios te llevará, pero lo tienes que hacer. No importa a veces si estás cansado, si tienes sueños, si te gusta, si no te gusta, si no lo haces, porque eso significa ser hijo de Dios. Jonás pensaba que ser un profeta de Dios, pensaba que él podía hacer lo que quiera, y no. Dios lo hizo entender que ser un profeta de Dios simbolizaba contener lo más importante, y era la obediencia hacia su Dios. Eso es lo más importante. Eso era lo más importante. Y Jonás lo entiende cuando termina siendo castigado. Pero Dios le da una nueva oportunidad y le dice: Jonás, ve. Ahora has recibido la oportunidad, bueno, hacé lo que yo te pedí al comienzo. Y dice la Biblia así: y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ahora Jonás había entendido y dijo: no voy a volver a tomar la misma decisión, porque ya desobedecí a Dios una vez y me fue mal, y me echaron al mar y me tragó un pez, y no quiero volver a sentir eso. Esto habla, ¿sabes? A veces de la importancia cuando vienen las consecuencias, cuando el hombre no quiere a veces obedecer a Dios, cuando el hombre a veces se resiste, a veces que vas a ser tragado por un pez, vas a pasar un momento difícil de soledad, de angustia, vas a sentir que Dios está lejos, y muchas veces es parte de una consecuencia para que no quieras volver a sentirte así, para que no vuelvas a ese estado, para que no quieras volverte a sentirse así de mal, alejado de Dios, porque eso es lo que a veces genera la culpa. ¿Por qué crees que Dios le dijo en un momento a Adán y Eva en la creación? Le dijo: miren, si ustedes comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, le dijo, ciertamente morirán. Porque la Biblia dice que la causa del pecado es la muerte. Y la muerte que habla la Biblia, como muchas veces la he explicado, la muerte significa una separación con Dios. Jonás se sintió separado de Dios. Por eso fue mal en su vida, por eso él tomó malas decisiones. Y por eso cuando termina desobedeciendo, él se termina apartando, tomando malas decisiones. Eso pasa. Pero Dios le vuelve a hablar a Jonás. Y eso es lo importante. Y en esta oportunidad Jonás dice que se levantó, no dijo nada, no cuestionó a Dios, dice que se levantó, fue a Nínive y empezó a proclamar, y dice que Nínive era una gran ciudad de 3 días de camino. Imagínate, una ciudad grandísima. Y dice que por 3 días Jonás iba y predicaba. Lo que antes no lo quiso hacer, ahora yo te pregunto, Jonás pudo haber hecho la primera vez sin tener que pasar el momento difícil, el momento de estar en la soledad, tragado por el pez.
Jonás pudo haberse evitado esto. Sabes que muchas veces cuando Dios nos habla la primera vez, podemos evitarnos tantos problemas, tantas adversidades, tanto sufrimiento, tanta soledad, tanto a veces hasta sentimiento de culpa, porque cuando uno dice, tuve que haber hecho lo que Dios me pidió. Porque a veces que viene la culpa y uno se da cuenta, porque la Biblia dice que nuestro corazón nos acusará. La Biblia dice que nuestro corazón nos terminará acusando. La Biblia dice, si tu corazón te acusa, mayor es Dios, como diciendo, si tu corazón, tu conciencia te acusa de lo que haces, ¿cuánto más Dios, dice, estará viendo lo que haces o el error? Porque eso es puesto justamente a propósito por Dios. La conciencia es puesta por Dios porque a veces la conciencia nos culpa, la conciencia nos acusa. Y Jonás dijo, yo no quiero volver a pasar ahí. Yo no quiero. Y dijo, ahora sí, me voy a Nínive, voy y predico. Dice así, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínate, no era un mensaje fácil, no era un mensaje agradable. Jonás no es que decía, vengan, el reino de los cielos se ha acercado, Dios te va a bendecir, no. Jonás dijo, en 40 días Dios me dijo que lo va a destruir a todos, así de fácil. Este era el mensaje que Dios quería que predique Jonás. Por eso Jonás no quiso ir al comienzo, porque sabía que era un mensaje duro, sabía que era un mensaje difícil, sabía que hasta Jonás quizás podría ser apiedrado, cuántas cosas. La Biblia dice que el reino de los cielos no es para los cobardes. La Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes, es para los que creen, los que tienen carácter, los que se mueven por lo que dice Dios y no por lo que le va a decir la gente. A veces hay personas que tienen miedo de hablar, de predicar, porque piensan, ¿qué va a decir mi amigo, mi compañero, mi ser querido? Bueno, la Biblia dice que los cobardes no podrán heredar el reino de los cielos, dice, los que tienen miedo. Por eso muchas iglesias están llenas de gente que te habla cosas bonitas, porque sabes a veces que se tiene que predicar un mensaje duro, un mensaje fuerte, como el que tuvo que predicar Jonás como profeta de Dios, que dijo, en 40 días, si no cambian, Dios lo va a destruir, así de fácil. Pero ahora Jonás lo hizo, porque él entendía su tarea. Pero sabes que Jonás le predica a Nínive, porque Nínive también necesitaba una oportunidad. Porque este es un mensaje de oportunidad. Si has rechazado la primera vez las cosas que Dios te ha pedido, Dios te vuelve a hablar. Pero ahora ya no tienes que reaccionar de la misma forma, ahora tienes que reaccionar de la forma correcta, con obediencia. Esa es la forma en la cual las cosas se cumplen. Sin importar si es algo grande, si es algo pequeño, que lo que Dios dice, pero tú tienes que tomarlo de la mejor forma, porque es el mensaje de Dios. Y Dios le dijo a Nínive, a través de Jonás, 40 días. En 40 días la ciudad va a ser destruida. Uno dirá, pastor, ¿por qué no le dio 15, 10? O directamente, ¿por qué Dios no destruyó Nínive de una sola vez, como lo hizo quizás con Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim? 4 ciudades también que estaban apartadas de Dios y que Dios ni les dijo nada, solo fue y destruyó de una vez por toda la ciudad. ¿Por qué dice que ahora a Nínive le da 40 días? Dice que Jonás empezó a predicar y en 40 días, si la gente no recapacitaba, Nínive era destruido. Porque acá se muestra el amor y la misericordia de Dios. Dios podría hacer, si quiere, que tú te apartes, así de fácil. Dios, si quiere, podría quitarte de tu espíritu y hacer que hagas de tu vida lo que tú quieras. Pero a veces que Dios te habla como Jonás habló a Nínive y le dio un tiempo. Los 40 días significa un tiempo de espera. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ¿cuánto tiempo anduvo caminando? 40 años
en el desierto. No 30, no 20, no 10, dice que 40 largos años. El pueblo tuvo 40 largos años para arrepentirse, cambiar de actitud y entrar. Los pudo haber destruido si Dios tiene todo el poder, pero no lo hizo. Porque Dios nos da un tiempo siempre. No es que el castigo de Dios viene así como uno dice. A menos que Dios vea que nuestro corazón ya está resignado en querer cambiar. Y bueno, pero hasta Faraón Dios le dio oportunidad. Uno que tenía el corazón tan duro, pero dice que Dios le daba oportunidad tras oportunidad. Porque eso es una de las maravillosas cualidades de Dios, sus misericordias. ¿Cuántas veces tu hijo no te hace renegar y lo seguís perdonando? ¿Cuántas veces no le decís, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, y no lo haces? ¿Por qué? Porque reina tu amor. Porque dice, él es chico, es chiquita, todavía no entiende. Bueno, a veces que Dios es así contigo. Dios podría hacer de ti, podría sacarte de todo, pero Dios dice no, quizás todavía no ha madurado, todavía le cuesta entender, le cuesta conocerme. Y Dios nos vuelve a hablar y dice, te voy a dar 40 días. La Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años. Un día para nosotros acá son como 1000 años allá. Y un día para Dios allá son como 1000 años aquí. Es decir, Dios es el que controla el tiempo. Cuando tú dices, siento que pasó mucho tiempo del error que cometió, Dios dice, a mí se me hace que cometiste el error ayer recién. O cuando para ti quizás parece que cometiste el error hoy, Dios dice, siento que cometiste el error hace mucho tiempo atrás ya. No me acuerdo. No me importa el error que has cometido. Porque yo te perdono, porque te doy una nueva oportunidad, porque así es el tiempo de Dios. Así son los tiempos maravillosos de Dios. Por eso a veces el hijo dirá, che, tan rápido se le pasó a mi mamá el enojo. Y a veces que no es que se le pasó, sino que el amor, la misericordia como padre o como madre que uno tiene con su hijo, termina sucediendo que es más grande que parecería que el daño lo hiciste o el error hace como un año atrás. Y quizás te equivocaste hace 2 días, 3 días. Y uno dice, tan rápido se le pasó. Es que ese es el amor. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Bueno, Dios estaba esperando por amor a Nínive. ¿Sabes a cuánto Dios está esperando? Dios les habla cuántas veces y Dios los sigue esperando. Y están pasando los 40 días. Porque eso es un tiempo que Dios nos da para ver qué hacemos. ¿Tomamos la oportunidad como lo hizo Jonás? ¿O la despreciamos como la primera vez? Recapacitamos, nos volvemos a Dios, le abrimos el corazón y le decimos, Señor, te necesitamos y a partir de hoy voy a caminar como tú me pidas exactamente. No me importa a dónde me tengas que llamar, a dónde tenga que ir, lo voy a hacer. Porque voy a confiar en ti. O bien, volvemos a negarnos. Escucha lo que dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice así, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Dice que cuando Nínive recibe la palabra de Dios, Nínive solo necesitaba una oportunidad más. Y cuando Nínive la recibe, dice que todo el pueblo, ¿sabes qué? Esta ciudad y este evento maravilloso te habla sobre un arrepentimiento como ningún otro. Es una de las casi muy escasas historias en la cual dice que toda la nación, pero completamente todos se arrepintieron. El anciano, el adulto, el joven, el niño, todos, pero todos se arrepintieron, todos dijeron, tenemos que cambiar. No es que solo se arrepintió el adulto, no, los niños, los jóvenes, todos, porque ellos sentían que estaban mal y se habían equivocado y todos dice que ellos pidieron perdón. Y dice que luego llega el rey y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla
de despojo y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todos, hasta el mismo rey, había sido quebrantado. Por algo Dios le dijo a Jonás: yo te perdoné a vos, bueno, ahora andá y predicarle a Nínive, porque él también necesita recibir. Ellos también necesitan una chance. Así hay personas que necesitan una chance, necesitan una oportunidad de escuchar a Dios. Hay personas que tan solamente con una vez que tú le hables y escuchan a Dios, cambian. Hay otros que a la primera Dios los llaman y los rechazan, pero luego pasan dificultades, pasan problemas y vuelve por segunda vez la palabra de Dios y dice: ahora sí, ahora voy a obedecer, porque ya sé que la primera me fue mal, pero ahora quiero que me vaya bien. Ese es el secreto de la bendición de Dios, ese es el secreto de las oportunidades, que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Y no esperar a que volvamos otra vez a sentirnos tristes, golpeados, abandonados. No. Una vez que obedeces a Dios, tienes que quedarte ahí. Y sea lo que Dios te pida, así no te guste, tienes que hacerlo. Cuando Dios dice perdona al que te ofendió, tienes que perdonarlo. Cuando Dios dice no maquines en tu mente contra lo malo, contra la gente, aprende a olvidar. Cuando Dios dice que no te gane tu carácter, cambia tu manera de ser, tienes que hacerlo por más que no te guste. Hay gente que se levanta todas las mañanas a trabajar y no les gusta, pero lo hace porque sabe que es la responsabilidad para su familia, para sus hijos. En Dios también hay muchas cosas que a veces no nos gustará, pero hay que hacerlo, porque esa es la obediencia, esa es la forma de mantener la bendición de Dios. ¿Tú crees que a un hombre de Dios le gusta ir y llamarle la atención a un hermano y exhortarlo y sentenciarlo, o hasta a veces expulsarlo de la iglesia? A nadie le gusta, pero a veces que uno lo tiene que hacer, porque esa es la parte que a veces que a uno le toca, el trago amargo. La Biblia dice que en un momento cierto profeta dice que teniendo una visión del Apocalipsis, este varón llamado Juan, dice que ve toda la revelación del Apocalipsis, y aun cuando termina de ver todas las cosas y los acontecimientos que iban a venir, dice que Dios le dice: toma ese libro, guárdalo y cómelo. Y dice que Juan, cuando lo come, dice que a su paladar le fue dulce, pero a su vientre le fue amargo. Como diciendo, comió lo primero y fue tan rico, tan maravilloso, pero lo empezó a digerir y le empezó a hacer pesado. Así a veces la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Cuando Dios te ama, cuando Dios te da un milagro, cuando Dios te toca con su presencia, la alabanza, su misericordia, su perdón, parecería algo tan maravilloso cuando uno siente que Dios te perdona, te da una vida nueva, pero luego vas madurando y vas creciendo, y a veces que Dios te va pidiendo ciertas tareas en la vida, ciertos cambios, y ese trago o esa comida que te alimentaste en un momento que fue dulce, ahora te termina siendo amarga, termina como no gustando mucho. Bueno, eso es lo que le pasó a Jonás. A Jonás le gustaba ser un profeta de Dios, pero ahora Dios le dijo a Jonás: tenés que ir a pregonar a Nínive. Hay que cambiar, Jonás. Pero Jonás entendió, y eso es lo bueno. Uno se puede equivocar, tú puedes rechazar a veces, pero las oportunidades son justamente para aprovecharlas. Siempre, cada día dice que son nuevas las misericordias de Dios. Y si tenemos la capacidad de volvernos a Él, la Biblia dice justamente que su obra no se acaba. Él no cambia, por más que podamos cambiar, podamos equivocarnos, por más que Jonás se equivocó, se rebeló, Dios le enseñó que Él no cambia, el propósito, su llamado no cambia, porque la Biblia lo dice así, que el Señor, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios te llamó ayer, Dios te llamará hoy, te llamará mañana. Si te perdonó ayer, te va a volver a perdonar hoy. Si te bendijo ayer, lo va a hacer hoy, o si no, lo hará mañana. Él no cambia, su esencia no cambia. Cuando tú tienes tu corazón predispuesto, la obra de Dios no se acaba. La Biblia dice: no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti, porque la obra que he comenzado, dice el Señor, yo seré fiel en poder terminarla en tu vida. Dice: hasta que venga el Señor, terminaré la obra completa en tu vida. Esa es la oportunidad y el amor de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.
Un mensaje, sabes, que justamente nos habla de oportunidades. Siempre. Yo he aprendido a aprovechar las oportunidades de Dios. La Biblia remarca de una historia que en un momento el Señor manda, un padre de familia dice que manda a 2 de sus hijos ahí a trabajar una viña. Y dice que le dice al primero, y el primer hijo dice que le dijo: sí, voy a ir, padre, a trabajar. Y dice que no terminó yendo. Mas dice que el segundo hijo, el padre le dijo: hijo, ve a trabajar mi viña. Y dice que el segundo hijo le dijo: no quiero, padre. Pero dice que luego se arrepintió y fue. El primero dijo: sí, voy a ir. Y no fue nada, mintió. Como dijo Jonás: sí, Señor, te voy a obedecer, te voy a amar. Y Dios le dijo: bueno, anda a Nínive. No, no voy. Pero dice que después vino este segundo hijo y el padre le dijo: ¿quieres ir a trabajar? Y el hijo le dijo: no. La primera no funcionó, el primer llamado lo rechazó, pero en medio del camino él dijo: no, tengo que ir, porque mi padre me necesita. A veces suele pasar así. Dios nos pide algo y a veces de entrada nomás decimos que no. Así de entrada, no la pensamos, no, rechazamos a Dios de una sola vez, pero después decimos: no, quizás Él puede hacer algo conmigo, quizás Dios puede transformarme, Él me puede ayudar. O a veces pasa como la primera, que Dios nos habla. Como muchos dicen: sí, Señor, te entrego mi vida, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Señor, si me das trabajo, te voy a dar todo lo que tengo. Y después, cuando pasa en medio del camino, se arrepiente y dice: no, mejor me guardo todo, mejor me quedo en mi casa. Jonás supo recibir oportunidad y Nínive la recibió. Y así como tanto como Jonás como Nínive, ambos aprovecharon la oportunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Quizás hay personas que quieren volverse al Señor y repetir esta oración que dice: después de mí. Tú lo puedes hacer ahí donde estás. Y puedes repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados y mis dudas. Hoy me vuelvo a ti y te recibo como mi Dios y Salvador de mi vida. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad en tus caminos. Yo te amo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso bien, pero bien fuerte al Rey de los cielos.